Me presento, soy Santiago Sales, soy cirujano, estoy jubilado, pero aún trabajo algo. Y bueno, el motivo de estas charlas que vamos a hacer durante 5 sesiones se han montado gracias a que entonces, a raíz de aquel momento, continúa, que tengo que editar todo esto. A raíz de ese momento decidimos montar un curso más completo para hablar no solo de los miedos, sino sobre las emociones en general, ¿no? Realmente, durante mi carrera como médico, me he dado cuenta de que cada vez me he ido dando más cuenta de la importancia que tienen las emociones en nuestras vidas. Yo, como cirujano, fui formado desde un punto de vista tecnológico para saber lo que tenía que hacer, desde un punto de vista lógico, racional, de cómo debía actuar con los enfermos, pero no aprendí otro aspecto muy importante que me ha influido muchísimo y que me ha hecho sufrir también muchísimo. Y es, así como he aprendido cosas racionales, lógicas, a mí se me ha enseñado muy poco sobre inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene una gran repercusión en nuestras vidas. Las relaciones con las personas suelen ser difíciles. Estamos viendo como en todas las organizaciones laborales, en la familia, en los hijos pequeños, los adolescentes, vemos que es una causa de sufrimiento en la relación con las personas muy importante y que nos hacen realmente sufrir, ¿no? Yo en el hospital, pues bueno, me tuve que relacionar con los enfermos, con sus peculiaridades, con sus familias también, unos exigentes, otros muy tolerantes. Me tuve que relacionar también con mis compañeros, con mis colegas, con la dirección del centro, con las enfermeras, y vi que era difícil convivir porque había enfados, había mucho desánimo, había sobre todo mucho sufrimiento, ¿no? Y un trabajo que al principio es bonito, que es cuidar a las personas a que sanen, se quedaba todo un poco como escondido debido a la gran cantidad de problemas que existen en las relaciones. Y todo esto es porque no tenemos conocimiento sobre inteligencia emocional. Las emociones, cuando yo estudié medicina, no se estudiaban prácticamente. En la asignatura de psicología era un capítulo muy corto y que no se le daba importancia. Y a lo largo de la historia ha pasado desde los griegos, Platón, Aristóteles, todos decían las emociones fuera porque perturban la mente y no te dejan trabajar con tranquilidad. Por tanto, hay que apartarlas de tu camino y tú estar como un poco aséptico con respecto a ellas. Y hoy día se ha visto que no hay nada más alejado de la realidad. Las emociones hay que vivirlas, hay que sentirlas, hay que conocerlas y a base de este conocimiento podemos empezar a
ser más felices. Las emociones también tienen mucha influencia en la relación que tenemos con nosotros mismos. En realidad, la emoción es un tipo de lenguaje. Igual que existe el lenguaje gramatical, normal, el que todos aprendemos, también existe un lenguaje emocional. Las emociones también sirven para comunicarnos entre las personas y también sirven para relacionarnos con nosotros mismos. Bueno, y la inteligencia emocional es un conjunto de actitudes, competencias, destrezas y habilidades que determinarán la conducta del individuo, sus reacciones, sus estados mentales y su estilo de comunicar. Por tanto, el ser inteligente... Cierra lo de abajo, lo de ahí. Quítalo. Okay. El ser inteligente desde un punto de vista emocional exige aprender unas competencias. Esas competencias que lo ideal sería aprenderlas en la infancia, en la educación de los hijos, para evitar todos los traumas que hemos tenido muchas personas a nivel de la infancia. La primera persona que habló sobre inteligencia emocional fue en 1990 por dos autores, dos psicólogos, Peter Salovey y John Mayer, de la Universidad de Yale, que publican un artículo en que hablan por primera vez de la inteligencia emocional. Hasta entonces era una cosa que no se hablaba. Y realmente ocurrió, que pasó totalmente desapercibido. No, un artículo más de una revista médica y no se concedió más atención. Fue 5 años más tarde, en 1925, cuando otro psicólogo y periodista, Daniel Goleman, publica un libro titulado Inteligencia emocional. Este libro ha sido y sigue siendo un bestseller mundial y todavía se sigue vendiendo en las librerías. Por tanto, es realmente a partir del 95 cuando se empieza a tomar en consideración las emociones por este autor. Por otro lado, en caminos paralelos, existe otro autor que se llama Howard Gardner, que por primera vez nos dice que el otro tipo de inteligencia, la inteligencia racional, no puede ser etiquetada por dos factores, que es el lenguaje y las matemáticas. Hasta entonces, antes de 1983, se decía... Un poquito para atrás que se acopla con el altavoz. Se decía que las emociones eran simplemente saber matemáticas y saber hablar y entender el lenguaje. Fue este señor que dijo, no existe solamente, existen muchos tipos de inteligencia. Entonces, habló de 8 tipos de inteligencia. La inteligencia verbal y lingüística, la inteligencia matemática, pero le añadió otras más, como la visual espacial, musical, interpersonal, naturalista y corporal kinestésica. Hasta entonces se despreciaba a los deportistas, a los que tenían habilidades manuales, se les decía que eran tontos porque no tenían conocimientos de matemáticas y sabían hablar muy bien. En cambio, a partir de este señor nos damos cuenta que tan inteligente es un gran jugador de fútbol que sabe moverse en el campo y meter goles y trabajar bien, tan inteligente es esta persona como un científico
que se dedica a matemáticas o a química. Por tanto, existen paralelamente a la inteligencia emocional otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia racional. Por tanto, ¿qué es en realidad la inteligencia emocional? Es el uso inteligente de las emociones. Es tenerlas a ellas como instrumento para conseguir nuestros objetivos. Y son además instrumentos muy poderosos. Las emociones no están para molestarnos, para interferir en nuestra actividad. Al revés, gracias a las emociones tenemos muchas formas se potencia toda nuestra personalidad. Todos acordaréis, hace un par de años, que en un partido de fútbol entre Real Madrid y Barcelona, pues en un momento determinado en el campo se cayó Messi, fue empujado y mientras estaba en el suelo un jugador de Madrid, un tal Pepe, le pisó en la mano, mientras, como se ve aquí la figura, que fue captado por las cámaras y lógicamente lo que debió sentir Messi en ese momento es rabia, enfado, etc. ¿Pero qué hizo Messi? No se levantó enseguida y fue a agredirlo, ni a chillarle, ni nada. Se quedó quieto, se quedó tranquilo, intentó ver si su mano se encontraba bien, si tenía algún problema y volvió otra vez al campo. Utilizó la inteligencia emocional. ¿Qué pasa si él hubiera contraatacado a Pepe? Pues hubiera tenido como mínimo una tarjeta o una expulsión o problemas, ¿no? Por tanto, la inteligencia emocional es saber manejar nuestras emociones de manera que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Aquí vemos a Guardiola y al entonces presidente de Barcelona. ¿Qué pasa aquí? Hoy día, los dos tipos de inteligencia, la lógica racional, ya hemos dicho que tiene muchas vertientes, 8, se contrapone a la inteligencia emocional. Y en la selección de las personas cuando van a pedir un trabajo, se le da mucha más importancia hoy día a la inteligencia, a las cualidades, a los recursos, a las capacidades de inteligencia emocional que tiene la persona candidata, que a los estudios que ha tenido, a sus conocimientos, de tal manera que hasta un 77% en contraposición. Porque las empresas dicen, ¿para qué queremos una lumbrera en nuestro trabajo, en nuestro sitio de trabajo, si luego es una persona conflictiva, que se enfada, que no quiere colaborar con nosotros, que ve a los demás no como colaboradores, sino como rivales? Entonces, no tendremos problemas. Por mucho que sepa, preferimos una persona que no sepa, no tenga tantos conocimientos, que a lo mejor no tenga tanta experiencia, pero que pueda manejarse mejor en su relación con las personas. Es decir, se está primando más al corazón, al mundo emocional, más que al mundo racional. Como decíamos antes, en nuestra cultura siempre han tenido mala fama las emociones. Se las consideraba como tener emociones como una cosa de baja categoría. Cuidado con las emociones, nos decían. Son peligrosas y nos interfieren en nuestra vida.
hemos de apartarlas de nosotros. Y se insistía mucho, usa la cabeza, no pierdas la razón. Las emociones lo distorsionan todo. No, hoy día se ha visto que las emociones son positivas. Tanto las emociones negativas, como por ejemplo la rabia, el enfado o el desánimo, la tristeza, como las emociones positivas, como la alegría, el entusiasmo, todas son positivas. Porque el sentir las emociones nos da una información sobre lo que está ocurriendo en ese momento. Si nosotros tenemos delante una cosa amenazante, tenemos delante algo que nos puede dar conflicto, pues sentiremos miedo, sentiremos o a lo mejor enfado. Nos está dando si esta situación que tenemos delante es beneficiosa para nosotros o no lo es. Además, de una manera inconsciente, que esto es el gran diferencia que hay entre la inteligencia emocional y la inteligencia racional. La inteligencia racional funciona la corteza cerebral. Nos damos realmente cuenta de una forma clara de lo que está pasando. Podemos hablarlo y explicarlo a los demás y reproducir lo que estamos viendo. En cambio, la inteligencia emocional es inconsciente. Ocurre una serie de mecanismos neuronales que están por debajo de la conciencia y nosotros no somos conscientes de ellos, pero percibimos algo, sentimos algo que nos está dando información sobre lo que está pasando, pero de una forma inconsciente, no lo sabemos. Nos empezamos a sentir mal, o incómodos, o al revés, muy a gusto, muy bien, pero no sabríamos definir el porqué. Yo me he preguntado muchísimas veces esto, ¿por qué todos los médicos, todos los estudiantes de medicina que sacaban las primeras notas en la facultad, luego no han sido los mejores médicos? Muchos que hacían grandes trabajos, publicaban grandes artículos, luego a la hora de actuar y de curar a los pacientes no destacaban, se equivocaban muchas veces y tenían conflictos. Y es una cosa que yo he vivido muchísimo esto. Yo, por ejemplo, como médico, después de más de 30 años como cirujano, que he tenido enfermos que se han muerto en el quirófano, que he tenido errores, que he tenido... pues no he estado a lo acertado que tenía que estar. Nunca he tenido una denuncia. Nunca. En cambio, he visto residentes que han estado nada más un par de meses, ya tenían que ir al juzgado porque ya había uno que se había denunciado. Y entonces, esto a mí me ha hecho reflexionar a mí. ¿Por qué? Si yo realmente no soy, me considero un gran cirujano, pues bueno, pues soy uno más del montón, pero nunca he tenido problemas importantes. Hago una diferencia en ciertos momentos, pero no me han denunciado, ¿no? En cambio, otros nada más enseguida, ¿no? Luego, reflexionando más, me he dado cuenta pues que pues yo que estaba al lado del enfermo, no era mi enemigo la persona. Y si había un conflicto, yo me ponía a su lado porque sabía que la persona débil era él, que estaba realmente con el problema que tenía que resolver. Y por tanto, si hacía alguna cosa no muy conveniente, lo tenía un poco que disculpar.
pero había muchos otros que se enfadaban con los enfermos, les decían, yo usted ya se puede marchar, no lo quiero ver más por aquí, ¿no? Y eran personas que no eran malos médicos, pero fallaban en aspecto del trato personal, de resolver los conflictos emocionales que aparecen con los pacientes. Y estas personas que son capaces de tener inteligencia emocional, se les ve que están más satisfechos de sí mismos, y se les ve que son felices. Esta paradoja, este término de la felicidad, que no sabemos, nadie sabe definir lo que es la felicidad, aunque hemos de estar convencidos de que realmente venimos a este mundo a ser felices, no venimos a sufrir ni a padecer. El niño, cuando nace, tiene todas sus potencialidades. No sé si habéis visto muchas veces a un grupo de niños, siempre están contentos, siempre están alegres. Ves a un grupo de personas ya adultas o mayores, les ves con la cara seria, con dificultades. El niño, cuando nacemos, tenemos todas las capacidades, todos los recursos para ser felices. Es después el trato con la sociedad que nos va un poco desilusionando y nos van cambiando esta potencialidad. Y realmente lo que tenemos que hacer luego, cuando nos damos cuenta de esta realidad, es desaprender lo aprendido, porque lo que hemos aprendido muchas veces no nos sirve y es muy difícil desaprender. Aprender ya es complicado, conseguir un nuevo hábito y es muy complicado, pero desaprender también mucho. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales ya han cogido un camino, a veces muy potente, y realmente deshacer este entramado es complicado. Y muchas veces, aunque lo conseguimos momentáneamente, en ciertos momentos en los cuales estamos más débiles porque estamos pasando alguna crisis, nos vienen estas muletillas que nos están molestando y enganchando y haciéndonos infelices. Todos lo conocemos y vemos que hay familias que tienen un encanto, que no tienen, hay conflictos, pero les ves siempre con ilusiones, haremos que existe tal puesto, están contentos con los hijos, ves que no les ves con angustias y problemas importantes, ¿no? Y no nos quepa la menor duda que es debido a que son personas que están trabajando su inteligencia emocional, que muchas veces la tienen ya porque de pequeños sus padres ya les cuidaron, les dieron cariño, les escucharon, les dieron autoestima, y son personas que después en la vida, como ya lo han aprendido de pequeño, lo tienen muy fortalecido y no se dejan engañar por los obstáculos que pueden aparecer en cualquier momento. ¿Y cuál es el secreto de estas personas? Pues lo que estamos diciendo, ¿no? Son personas que no ven el mundo solo con la mente. Claro que no ven los problemas, pero sus reacciones emocionales son muy potentes y saben buscar lo positivo con respecto a lo negativo. Ya lo decía François de Saint-Exupéry en el Le Petit Prince, que no se ve bien solo con la mente, con los ojos, sino sobre todo con el corazón, que es como captamos. Las emociones
tienen mucha importancia cuando tenemos problemas fáciles en la cotidianidad. Por ejemplo, el subconsciente está siempre trabajando y el consciente es mucho más lento, mucho más perezoso, mucho más complicado. Las conexiones subcorticales son mucho más rápidas y suelen ser normalmente mucho más certeras a la hora de valorar una situación, un hecho. La mente es muy fácil que nos dejemos influir por el ambiente, lo que dirán los demás, por ideas preconcebidas que tenemos del pasado, y cuando tenemos que hacer una decisión de verdad, por ejemplo, esta pareja me interesa para casarme o no, o este coche me lo quedo o no lo quiero, las decisiones realmente complicadas son siempre emocionales y son subconscientes. Por ejemplo, a la hora de valorar un coche, si fuéramos racionales, diríamos, vamos a ver qué dice este coche, cuántos caballos tiene, cuánto corre, qué velocidad, cuánto gasta. ¿Lo miramos todo esto? No. ¿Qué hacemos? Miramos un coche, miramos el otro, hacemos un par de preguntas y decimos, y rápidamente. Y en las parejas hacemos lo mismo. No nos preguntamos, esta mujer me conviene o este hombre me conviene porque tiene esta cualidad. No, tú dices, ¿me gusta o no me gusta? Y ya está. Y esto es lo que realmente vale. La mayoría de las decisiones son inconscientes y suelen ser verdaderas, porque no están contaminadas por el ambiente, ni por la cultura, ni por la influencia de las demás personas. Son además inconscientes, pero suelen ser muy realistas. Eso los publicistas lo saben. Los publicistas, cuando hacen una campaña publicitaria, lo saben y usan esta inconsciencia de las personas a la hora de promover un producto. A la hora nos decidimos todos los días tomamos un montón de decisiones, pero no vamos a pensar, voy a comprarme este vestido o el otro, a ver la calidad de la tela, a ver si las costuras cómo están. No. Me lo pongo, me gusta o no me gusta. Y el que te gusta es el que va a recoger. El que no actúa así es el que luego va a casa y dice, no sé si me he equivocado, porque me parece que lo voy a devolver a la tienda, porque, no sé, no lo acabo de ver porque la costura esta no le gusta, claramente. Por tanto, todas nuestras decisiones la mayoría de las decisiones son emocionales. Y de acuerdo que la decisión al final será consciente, la conciencia que actúa, pero la decisión ya estaba tomada antes, ya nuestro cerebro ya había valorado. ¿Y qué valora? Este vestido me gusta, no me gusta, es bello, es bonito, los colores me gustan, todos estos factores que no sabemos porque son inconscientes, todo esto nuestro cerebro lo capta de forma inconsciente y toma la decisión, además muy rápida. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que hacer el esfuerzo de mirar las propiedades que tiene cada cosa, tardaríamos muchísimo y pues, posiblemente nos equivocaríamos. Por tanto, los seres humanos no somos autónomos, necesitamos nutrirnos del ambiente, necesitamos alimentos, necesitamos bebida, necesitamos casas para estar seguros y calientes, necesitamos seguridad,
necesitamos también contactos interpersonales para recibir afecto de las personas. Somos los seres humanos y todos los seres vivos dependemos mucho del ambiente, porque no somos autónomos y necesitamos coger cosas del ambiente para nosotros nutrirnos. Esto ocurre tanto a nivel unicelular como a nivel pluricelular. Y aquí tenemos un paramecio pues, que está en el agua y su vida consiste en coger sustancias químicas del exterior que son necesarias para ella y expulsar las que no le convienen. Por tanto, necesitamos nutrirnos del entorno ambiental y sacarnos los productos de desecho que nos molestan. Las necesidades fueron definidas por Maslow, un psicólogo del siglo pasado, el cual hizo la pirámide de las necesidades y decía que las necesidades más básicas son las de la supervivencia. Realmente el hombre, el ser humano, viene a este mundo para fundamentalmente sobrevivir y perpetuar la especie. Esto es la misión fundamental de una persona. Sobrevivir, tener necesidades cubiertas como la comida, la bebida, el vestido, la protección de las grandes catástrofes que pueden venir del ambiente. Por tanto, se necesita sobre todo tener cubiertas sus necesidades fisiológicas. Por esto, cuando nosotros tengamos una crisis, tengamos una frustración, tengamos un sentirnos mal porque algo no está ocurriendo y nos está haciendo infelices, hemos de pensar, ¿realmente este problema va a atacar, va a influir en mi supervivencia? Si realmente no es así, no hay que preocuparse, ¿Por qué? Porque ya lo resolverán más adelante, ya encontrarás otra cosa diferente, pero si realmente no ataca en lo mínimo que necesitas para vivir, ya resolverás. Luego están las necesidades de seguridad, que son, pues, estar en una casa, estar resguardado del frío. Las necesidades sociales son fundamentales, somos seres sociales, que necesitamos vivir en grupo. El individuo solo nomás le va hacia a la infelicidad. Realmente la felicidad, que la mayoría de las personas la ven como la sensación de sentirse apreciado por un grupo y tú, en correspondencia, también sentirse correspondido por el otro. Por tanto, las relaciones sociales son necesarias. Somos las personas humanas, individualmente no seguimos poco. Ya lo hacían los antiguos cazadores que vivían en las cavernas. Cuando iban de caza, iban en grupo y se organizaban, se dividían el trabajo y conseguían de esta manera objetivos muy superiores. El hombre se ha agrupado en tribus, en ciudades, y somos animales sociales. Necesitamos a otro para vernos a nosotros mismos. Según cómo el otro reacciona, yo me noto, yo siento, yo me veo a mí mismo.
según la otra persona me está valorando, yo me doy cuenta aspectos que no conocía. La necesidad de estima hemos comentado también, y las de autorrealización son las últimas. Realmente en la sociedad actual que hemos conseguido, pues la civilización del siglo XXI, pues tenemos ya todas las comodidades, hemos conseguido un bienestar físico, excepto en épocas de crisis, pero en las sociedades, por ejemplo, avanzadas, que tienen todo, desde un punto de vista material, les ves que no son felices. ¿Y por qué? Porque, claro, cuando no tienes la vivienda, cuando no tienes el trabajo, es claro, soy infeliz porque no puedo no conseguir esto, y se entiende, ¿no? Pero las personas que ya lo tienen siguen siendo infelices. ¿Y por qué pasa esto, no? Porque no tienen satisfechas los de arriba. Exacto. Son personas que están conformadas con su vida, que no crecen, no se desarrollan, no buscan, no tienen curiosidad y no son capaces de autorrealizarse y crecer y ser cada día un poco más persona. Pues a estas necesidades que hemos dicho de supervivencia y reproducción le hemos añadido las psicológicas y emocionales, las socioculturales del ambiente y hoy día también las espirituales, las que realmente tienen que ver con el alma. Y esto ya es una cosa más complicada, pero toda parte es más sencilla. No consiste en mirar al niño que nacimos, que estaba totalmente, podemos decir, liberado de contaminaciones. Y bueno, pues, por tanto, una manera de ver el espíritu es buscar este niño que tenemos dentro, que es el alma pura. Bueno, somos, por tanto, como hemos comentado, seres psicosociales y también cosmológicos, también dependen. Bien, todas estas funciones que hemos dicho de la inteligencia emocional, de la inteligencia racional, ocurren en un órgano que tenemos en la parte más alta del organismo, en el cráneo, muy protegido por una estructura ósea que hace, y es realmente el sistema más perfecto que existe en la naturaleza. El cerebro nos va a servir para captar información de lo que acontece en el mundo externo que nos rodea, para cubrir nuestras necesidades, y también nos da información sobre el mundo interno. Este mundo que no vemos, que no parece que exista porque no se ve ni por ningún sentido, pero todos somos muy conscientes de su existencia. Cuando recibimos información tanto del mundo externo como del mundo interno, siempre pasan por un filtro. Y la visión que tenemos de la realidad es diferente en las personas unas de otras. Porque este filtro son la educación, la familia que ha tenido, la cultura en que ha existido, los conocimientos que tiene. Estos filtros que son tan personales y diferentes cada uno, hacen que modifiquemos esta visión tanto del mundo externo que estamos viendo como del mundo interno. Y esto lo hace el cerebro. Este mundo interno
que ya hemos comentado, que parece que no esté. Realmente a mí nunca, cuando era pequeño, me dijeron que había un mundo interno. Siempre me dijeron que había las cosas, los animales, los objetos, la tierra, pero de la existencia de otra existencia, otra forma de otra fuente de información, nunca me lo dijeron. Ha sido más adelante cuando me he dado cuenta de que, claro, tanta importancia tiene la información que recibo de fuera como la información que recibo desde dentro, ¿no? Para poderme adaptar al ambiente. La mente, como hemos dicho hasta ahora, ¿qué es la mente? La mente es una creación abstracta, diferente en el cerebro con respecto a otros órganos. Otros órganos, por ejemplo el estómago, la función del mismo es, por ejemplo, segregar sustancias, ácido clorhídrico para digerir los alimentos, el hígado desintoxicar de sustancias tóxicas, tiene funciones realmente comprobables desde un punto de vista racional. Pero la mente es la función del cerebro, es abstracto, ¿no? Tiene funciones como la percepción, la atención, el lenguaje, muchas funciones que son muy necesarias. Pues bien, la mente, como hemos comentado, puede ser racional o emocional. La racional es la que depende de nuestra corteza cerebral, sobre todo de la porción más anterior de la región frontal, que es el polo fronto-orbitario, que es realmente el que tenemos los seres humanos. Este desarrollo de la corteza cerebral y sobre todo de la porción frontal es única de los seres humanos y el que nos da el hecho de tener la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de verse a uno mismo, la capacidad de ver que somos individuos totalmente independientes de los demás. En cierta manera la conciencia también lo tienen a los otros animales, pero en un grado mucho más pequeño. El hombre realmente es el que tiene este desarrollo de esta corteza cerebral y es mucho más consciente. Siempre ha puesto el ejemplo de que si a un perro le pones un espejo delante, no verá que el que está allá delante es el mismo. Pensará que es otro perro y no será capaz de reconocerlo. En cambio, algunos primates pueden hacerlo porque ya tienen algo más de conciencia. Pues bien, la mente racional, ya hemos comentado, tiene que ver con la conciencia. En cambio, la mente emocional es inconsciente. Nos están pasando las emociones sin darnos cuenta. Y nos están influyendo y nos están dando fuente de información sin darnos cuenta nosotros. En la racional se basa sobre todo en una reflexión de las ventajas, los inconvenientes. Cuando tienen un destino delante, cuando tienen una situación delante, se preguntan: ¿es peligro o no es peligrosa? ¿Me va a dar beneficio o no me va a dar beneficio? Porque causas, ventajas e inconvenientes. La mente emocional no reflexiona. Lo nota, sabe que está ahí y no sabes qué es. Estoy enfadado y no sé por qué. Estoy nervioso y no sé por qué, ¿no? Pero tú notas que hay algo que está pasando, te está dando una información que es sensitiva. Es también un lenguaje, es un lenguaje más complejo porque es más difícil de valorar. Sobre todo porque no lo podemos expresar en palabras. ¿Cuántas veces nos cuesta decir qué es lo que te está pasando? No, tienes sensaciones y no sabes ponerle el nombre.
la mente racional es analítica, es sobre todo del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo, la mente emocional es más bien del lado derecho, y sobre todo una gran diferencia del racional al emocional es la rapidez en reaccionar ante una situación. Si nosotros, por ejemplo, vamos en coche por una calle de Barcelona y de pronto se nos cruza un niño por delante, ¿qué haremos? Es un niño, lo analizamos, no sé qué, no. Rápidamente apretaremos el botón, el pedal y pararemos, ¿no? Esta reacción es racional, ¿no? Es un circuito más corto, mucho más rápido, pero que da la misma información como que si hubiéramos sabido que analizar y tal, pero con la ventaja que se va a hacer de una forma mucho más rápida. La razón está formada por nuestros pensamientos y todos estos conocimientos que estamos aquí hablando es porque en la década de los 90 ha habido un gran desarrollo de la neurociencia. La neurociencia, y todo es debido a que en estos momentos podemos analizar el cerebro cuando está funcionando. Antes, si se quería saber las funciones del cerebro, se tenía que mirar enfermos que tenían lesiones concretas, y cuando tenían ya lesiones concretas se sabía que tenía estos déficits como persona, ¿no? Pero hoy día, a través de la resonancia magnética funcional y a través del PET funcional, podemos ver qué está pasando en el cerebro cuando está actuando. Se hizo un estudio psicológico de todos los taxistas de Londres, que Londres es una ciudad muy compleja, hay multitud de calles, y realmente para ser taxista y pasar el examen tenías que saber todo el callejero de Londres. Pues se vio que todos los taxistas de Londres tenían mucho más desarrollado una zona del cerebro que se llama el hipocampo, que es la zona de la memoria espacial. Y se comprobó que era debido a pues el hecho de estar siempre buscando que trabajar en calles diferentes, hacía que la función que era el órgano, pues como necesitaba trabajarse mucho, necesitaba hipertrofiarse más esta zona cerebral. Por tanto, la neurociencia es la que está en estos momentos dándonos mucha información sobre lo que está pasando en esta zona tan escondida, tan poco conocida como es el cerebro. Pero además no como una cosa científica, sino con aplicaciones prácticas. Por tanto, estamos hablando todo el rato de inteligencia, que una de las definiciones que tiene es la capacidad de aprender a través de la experiencia, de resolver problemas y de utilizar el conocimiento para adaptarse. Esto ya lo decía Darwin, que la especie que siempre sobrevivía era la que mejor se adaptaba al medio. Y hoy día se está viendo que no existe solo la inteligencia racional o que es consciente, sino que es tan importante es la inteligencia inconsciente, que es emocional. Ambas inteligencias se complementan. No hay que intentar competir una con la otra. Hay que utilizar los argumentos de una y unirlos con los de la otra. Ambas inteligencias forman parte de lo que se llamaría la inteligencia global, realmente la que abarca todas las funciones del cerebro. La dicotomía que hubo tantos años entre la razón y la emoción,
que ha sido objeto de muchos estudios, como por ejemplo Descartes, que no existe. Ambas conviven juntas, ambas se necesitan, porque la emoción influye en la razón y la razón influye en la emoción. Si nosotros aprendemos una cosa en un momento de gran emoción, por ejemplo, el choque de aviones, el choque de las Torres Gemelas, de los aviones, todo el mundo lo recuerda, que es hecho, y recuerda la fecha y todo. ¿Por qué? Porque está unido a una gran emoción. Y por tanto, si nosotros lo que estamos aprendiendo nos está dando entusiasmo, nos está dando alegría, nos está dando conocimiento, este hecho emocional hará que se recuerde mucho más. Y lo contrario también, la emoción influye sobre la razón y da lugar a que se trastorne. Si nosotros sobre todo tenemos una emoción muy intensa, pues nos puede hacer dificultad de pensar, ¿no? Un inciso, un momentito. Ahí cuando pones que la dicotomía entre la razón y la emoción no existe, el ser humano siempre tiene esa idea de que existe. Claro. Está entre lo que siente y lo que piensa, ¿no? Y al final siempre se decide o por lo que siente o por lo que piensa, no hace una fusión de las dos cosas. Hoy día se está viendo que es mejor hacer caso a las razones inconscientes, que son las de las emociones. Es cuando menos te equivocarás. Esto es, por ejemplo, como decías antes, ¿no? Los que hacen marketing lo saben perfectamente, ¿no? Cómo hacer la venta compulsiva, ¿no? Hacer ver en aquel momento que ese producto es súper necesario, es lo mejor que tú puedes tener, y en aquel momento tienes la sensación de que sin ese producto tú realmente tu vida no sirve para nada, ¿no? Entonces, es un engaño de la mente, en este caso, claro. Es un engaño porque, claro, la mente falla también, o sea, no es perfecta y se puede sugestionar. Tú, por ejemplo, hay un producto que no te gusta, pero tu amiga te dice, no, que está muy bien y tal, pues a lo mejor te ayuda a comprar cuando llegues a casa y dices, no me gusta nada, ¿no? A veces también falla, lógicamente no es perfecta, ¿no? Por eso, muchas razones inconscientes que hemos tomado en el pasado, las hemos de volver al presente a través de la razón para cambiarlas. La mente puede influir sobre las emociones, sobre nuestro mundo emocional, y es la manera de hacerla cambiar. Pero ¿cómo va a hacer la mente racional para cambiar una emoción que no nos gusta? Pues crear una emoción positiva que anule a la emoción negativa que tenías antes. Por tanto, las emociones se neutralizan a sí mismas, por las positivas con las negativas. Pero por influjo de la mente dice, realmente esta persona, este amigo no me conviene, por tanto me tengo que separar de esta persona porque me está perjudicando. Entonces, aunque haya las afinidades, la mente es capaz. ¿Pero qué hará para cambiarlo? Pues decir, si con esta persona no estoy, podré hacer esto, podré hacer lo otro, me encontraré mejor, etcétera, etcétera. Y entonces esta emoción positiva te va a anular la negativa. Por tanto, también la mente está influyendo a través de las emociones. Pero hasta llegar hasta ahí tienes un largo camino, ¿eh? Bueno, lo digo en caso de, por ejemplo, las parejas que piensan, no, es que mi corazón me dice que sí, pero mi mente me dice que no, y hasta llegar hasta donde tú dices ahora. El problema está que a veces no es tanto la emoción de que estás bien, sino es la comodidad. Es el hecho de que
desaprender una cosa aprendida cuesta mucho, porque te has acostumbrado a aquella persona, a estar con ella, y realmente tiene algunas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes. Lo que hay que hacer es poner en la balanza y decidir, ¿no? Tomar decisiones. Las emociones son funciones filogenéticamente antiguas. Las emociones están también en los animales inferiores a nosotros, por ejemplo los mamíferos, el perro, el gato, tienen emociones y diferentes a las nuestras, son también capaces de enrabiarse. Cuando un gato se enfada pone una cara terrible, ¿no? También a veces cogen miedo, también tienen emociones. Los mamíferos tienen emociones, pero lógicamente mucho más, menos finas, menos elaboradas, menos complejas. En cambio no tienen emociones los reptiles. Los reptiles solamente reaccionan por instinto. Si esto me gusta o no me gusta, si esto me conviene o no me conviene, y poca cosa más. Pero no, sí que demostrar agresividad, enfado, o puede demostrar acercamiento hacia su pareja, pero de una forma mucho más rudimentaria que la nuestra. Sin emociones no se podríamos vivir. Nosotros nos imaginamos un mundo como si fuéramos robots, todo frío, sin sentir el calor, sin tener una comunicación. Nosotros las emociones las necesitamos porque dan color a nuestras vidas. Aunque a veces nos hacen enfadar o a veces nos hacen dar alegría, pero nos dan significado a lo que está ocurriendo. Y nos dicen si esto es bueno o es malo, es agradable o no es agradable. ¿Se te ha ido pasando? Sí, ¿qué te ha pasado? Bueno, gracias a la reacción emocional, nuestro cuerpo y nuestra mente se preparan de forma automática y voluntaria para responder a una situación de la mejor manera posible. Por ejemplo, si vemos que nos ataca un tigre, pues nosotros valoraremos emocionalmente si aquel animal está dispuesto a atacarme o está tranquilo y se va a quedar sentado en su sitio. Esta valoración la tenemos que hacer emocional, por eso es muy rápida. Pero si empezamos a pensar, no, que tal, que este es muy eso, ya no llegaremos a tiempo. El sistema nervioso es el que nos va a regular las emociones. Y bueno, pues hay dos tipos de cerebros, el cerebro racional y el cerebro emocional, y yo lo dejaría ya aquí hasta este punto. El tema de inteligencia emocional, que como veis tiene una gran aplicación práctica. Las emociones básicas se reflejan en la cara del individuo, ¿no? Las sí, principales. Esto no lo hemos comentado todavía, pero ya lo hablaremos el próximo día. Cómo se manifiestan las emociones. Y realmente profundizaremos más qué tipo de información nos dan, qué hemos de hacer cuando tenemos rabia y no es adecuado enfadarse en ese momento con esa persona, porque claro, o cuando una persona nos está agrediendo, ¿cómo hemos de hacer para que hacernos inmunes a estas agresiones, ¿no? Y esto es inteligencia emocional, es saber buscar. Existen, como ya veremos, una serie de recursos que podemos utilizar para manejar las emociones. Uno de ellos sería la asertividad. Hemos de ser capaces de decir a los demás lo que queremos. No puede ser que una persona esté comiendo al lado de otra persona y que el otro siempre se lleve el gato al agua. Tú eres igual, tienes que decirle, oye, yo quiero hacer esto y me gusta ver esto.
y saber decirlo. Hay personas que tienen el problema de la sensibilidad que no saben demostrar y eso les da muchos problemas. Mejorar nuestras habilidades sociales para estar en buena comunicación con los demás. ¿Qué recursos debemos utilizarlos? Bueno, existen muchos. Cómo resolver un conflicto en un momento determinado que ocurre, en que los dos os tiraríais los trastos por la cabeza, pues ¿qué hay que hacer para manejar estos momentos emocionales problemáticos? Todo esto ya iremos hablando en próximas charlas. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta. Por genética, hay gente que es muy emocional y gente que es más racional. Sí, es cierto. Por genética y también por ambiente. Es fundamental la infancia, en los 5 primeros años, desde que el niño es bebé, si ha tenido unos padres que lo han tocado, que han estado a su lado, que lo han protegido, que le han ayudado, que han sabido suplir sus necesidades, porque en ese momento él no es autosuficiente, porque todavía no tiene una inteligencia. Si esta persona ha crecido en un ambiente familiar adecuado, pues va a tener muchos menos problemas. Y la mayor parte de los problemas que tenemos nosotros vienen de la infancia y los tenemos que resolver como adultos. Se puede resolver, se puede cambiar. Se puede cambiar siempre y cuando uno entienda un poco lo que está trabajando y se basa en ver la información que existe en la actualidad al respecto, la información científica de la neurociencia, pero hay informaciones que también pueden valernos, como son las... hemos de desechar todo lo que decían los griegos, todo lo que decían... No, nos dan muchísima información que posiblemente no está avalada por la ciencia en estos momentos, pero también tienen mucho valor para hacernos crecer emocionalmente. Stop.